empezar el tema, el tema, el tema 6. Recording in progress. Vale, hoy empezamos el tema 6, que son las empresas en los mercados competitivos. Fijaros que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, por una parte, estudiar todo lo que era la demanda, ¿no? Veíamos la demanda individual, la demanda de mercado, veíamos las características de esa curva de demanda, cuál era su elasticidad, etcétera, etcétera. Y luego, el tema 5, lo que hicimos fue pasar de la demanda de los consumidores a la empresa y estuvimos estudiando la función de costes. Tanto la demanda que vimos en su momento como los costes son temas generales para los mercados, para cualquier mercado. Es decir, cualquier mercado, sea una empresa que está en un monopolio, en un oligopolio, en una competencia monopolística, sus curvas de costes tendrán las características que vimos en el tema 5. Lo que pasa es que ahora lo que vamos a ver ya en el tema 6 y 7 es cuál será el equilibrio de mercado según determinadas características de este mercado. Es decir, según si solamente hay un vendedor, si hay muchos vendedores, si el producto es homogéneo, está diferenciado. Y entonces vamos a ver el equilibrio en las distintas estructuras de mercado. Entonces vamos a empezar con la primera estructura de mercado, que es la de los mercados competitivos. Dice el significado de la competencia perfecta. Esto lo vimos al principio del curso, ¿os acordáis? Que decíamos, bueno, yo puedo hablar y decir que podemos encontrarnos con mercados competitivos o mercados no competitivos. Y la característica de un mercado competitivo era aquel en que existían muchas empresas y no había ningún poder para influir en el precio de equilibrio. Es decir, que cualquier mercado en una empresa competitiva veía cuál era el precio de equilibrio del mercado y entonces pues sabía que a ese precio podía vender lo que quisiera y no tenía capacidad para modificar el precio, ni podía decir, bueno, pues dejo de vender tanto y haré que el precio suba, o voy a producir más y vender más y entonces voy a hacer que el precio baje. No, no tenía ninguna capacidad para modificar el precio. Por el contrario, los mercados no competitivos, que era el monopolio, oligopolio, competencia monopolística, sí que existía esa capacidad de poder hacer que el precio subiera o bajara. Entonces, ¿cuáles son las estructuras, las características o los supuestos del mercado competitivo? También lo vimos en su momento, pero vamos a verlo ahora un poquito más con detalle. La primera característica es que existía un gran número de empresas. Hay muchas empresas vendiendo el producto. Cualquier empresa es una más dentro de un conjunto muy grande de empresas. Además de haber un gran número de empresas, también hay un gran número de compradores, ¿eh? O sea que hay muchos comprando, muchas también vendiendo, muchas empresas vendiendo. Luego decíamos que el producto era homogéneo y entendíamos que el producto era homogéneo en el sentido de que cualquier producto vendido por cualquier empresa de este mercado competitivo, el producto era idéntico. No teníamos ninguna capacidad para diferenciar el producto vendido por la empresa A o vendido por la empresa B. Pero ya no es que solamente el producto fuera igual, sino decíamos, tiene la misma envoltura, tiene las mismas, el mismo servicio postventa, tiene la misma garantía. Es decir, nos daba igual comprar el producto a una empresa que comprar a otro. Era exactamente el mismo producto y con las mismas características. El tercer supuesto es que la empresa, y esto lo vamos a suponer no solamente para la competencia perfecta, sino también para las otras estructuras de mercado, decíamos, vamos a suponer siempre que la empresa lo que hace es maximizar sus beneficios. ¿Vale? El cuarto supuesto era que existía información perfecta, es decir, que en cualquier momento, Sonia, te estamos viendo, ¿eh? A mí me da igual, pero venga. Dice, el cuarto supuesto es que existe información perfecta, es decir, que todo el mundo sabe todo. Es decir, una empresa sabe no solamente a qué precio vende ella, sino a qué precio venden todas las empresas. Pero es que un consumidor también sabe, por ejemplo, cuál es el precio al que vende cualquier empresa. O sea, existe información perfecta. El quinto supuesto es que hay libertad de entrada y salida en el mercado. Evidentemente, esta libertad de entrada y salida en el mercado es a largo plazo. Me explico. En un momento dado, de hoy para mañana,
Una empresa no puede entrar en un mercado. ¿Por qué? Pues porque necesita a lo mejor pues, montar una fábrica y esto no se hace de un día para otro. Por eso decimos que en el corto plazo suponemos siempre que hay un factor fijo y es el capital. Entonces, claro, en el corto plazo de hoy para mañana yo no puedo modificar la cantidad de capital, luego tampoco puedo generar o crear una empresa. Pero en el largo plazo, donde todos los factores son variables, pues cualquier empresa puede entrar a producir el mismo bien que produce cualquier empresa competitiva de un mercado concreto. Luego, en el largo plazo, no existe ninguna traba ni impedimento para que una empresa concreta pueda entrar a producir lo mismo que producen las otras empresas o marcharse del mercado. Como todos los factores son variables, pues coge y dice, bueno, pues yo ya me desmantelo la fábrica, no contrato trabajadores y me voy a otro sector. ¿Vale? Luego hay libertad de entrada y salida. Todos estos supuestos, ya veremos por qué, pero todos estos supuestos hacen que la empresa competitiva sea precio aceptante, lo que hemos dicho al principio, es decir, la empresa verá cuál es el precio de equilibrio del mercado y a ese precio sabe que puede vender todo lo que quiera y no tiene ninguna capacidad para modificar el precio. Lo que vamos a ver es que en esas circunstancias todas las empresas competitivas van a vender al mismo precio. Si tenéis alguna duda de lo que voy diciendo, me lo preguntáis, ¿eh? Más que por el chat, abrís el micro y me lo decís. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Un momento. Cojamos la pizarra. Vale, tenemos lo siguiente. Imaginad que aquí tengo yo el mercado. A ver esto cómo era. Y entonces, imaginad que, bueno, pues si esto es el mercado, aquí tengo la Q mayúscula y el precio. Sabemos que la curva de demanda es la suma en horizontal de las demandas individuales. Y tengo la curva de oferta de mercado. Esta curva de oferta de mercado que yo ahora dibujo, voy a llamarla S mayúscula, esta curva de oferta de mercado, luego demostraremos exactamente cuál es. Y ahora de momento simplemente digo lo que hemos dicho hasta ahora, que la curva de oferta de mercado tiene pendiente positiva. Luego veremos exactamente esa curva de oferta cuál es. Pero bueno, hasta ahora decimos que esa curva de oferta tiene pendiente positiva y dada la oferta y la demanda, pues entonces decimos, esta es la cantidad que se vende en el mercado, vamos a llamarle Q de equilibrio, este el punto de equilibrio y este de aquí es el precio al que se vende el bien. Este precio es el que las empresas observan y saben que al precio PE pueden vender todo lo que quieran. Luego tenemos entonces que cada empresa actúa de la siguiente manera. Cada empresa sabe que al precio de equilibrio, para ella la demanda, que voy a llamarla D minúscula, es horizontal. Es decir, aquí tenemos precio y aquí tengo la cantidad que ofrece, por ejemplo, la empresa 1. Esta es la empresa 1, ¿vale?
empresa 1, y esto es lo que llamamos el mercado o también si queréis la industria, el equilibrio de la industria. ¿Por qué? Porque la industria es el conjunto de todas las empresas. Si estoy hablando de la industria del automóvil, bueno, es que el automóvil no es competencia perfecta, pero la industria de un bien en concreto, pues cada conjunto de todas las empresas que producen ese bien se le llama industria o mercado. Y entonces, ¿qué es lo que sabe la empresa? La empresa sabe que al precio P puede vender todo lo que quiera. ¿Por qué puede vender todo lo que quiera? Porque, fijaros, si quisiera vender a un precio superior al precio PE, ¿qué pasaría? Que no vendería nada. ¿Por qué? Porque nadie le va a comprar. Porque como hay información perfecta, los consumidores saben a qué precio están vendiendo las otras fábricas, las otras empresas. Y entonces, ¿qué pasa? Nadie le compraría a esta empresa 1, porque está vendiendo a un precio por encima de PE, pues para eso comprarán al precio PE a cualquier otra empresa. Luego, si la empresa 1 quisiera vender a un precio por encima de PE, no vendería nada. Y si quisiera vender a un precio por debajo de PE, pues si quisiera vender a un precio por debajo de PE, vendería todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque sería la empresa más barata dentro de todo el mercado. Por tanto, todo el mundo iría a comprar a esa empresa. Pero claro, esta empresa, estamos en el corto plazo y tiene unas limitaciones. No puede vender para todo el mundo. Tened en cuenta que hay muchísimas empresas y muchísimos consumidores. Luego, esta empresa lo que pasaría es que vendería toda su producción, pero la vendería a un precio inferior a PE. Y el tema es, ¿para qué va a vender a un precio por debajo de PE si sabe que al precio PE puede vender también toda su producción? Porque tiene una demanda perfectamente elástica. Luego, no venderá a un precio más alto porque no vendería nada, no venderá a un precio más bajo, porque vender a un precio más bajo es vender todo lo que tiene, y todo lo que tiene también lo puede vender al precio PE. Luego, ¿a qué precio venderá la empresa? Al precio PE. Luego, a este precio sabe que puede vender toda aquella cantidad que produzca. Esta es la demanda de mercado. Esta demanda de mercado tiene las mismas características que hemos visto siempre. Es una demanda de mercado que cumple la ley de la demanda. A menor precio, mayor cantidad demandada. Y es la suma en horizontal de las demandas individuales. Pero la curva de demanda para la empresa concreta es una curva de demanda perfectamente elástica a la altura del precio de equilibrio, porque sabe que a ese precio puede vender todo lo que la empresa quiera. A ver, un segundín. Seguimos con las transparencias. Por eso tenéis lo que pone aquí. Dice, la empresa competitiva, dice el precio es precio aceptante, dice la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, esa curva de minúscula, dice es una línea horizontal, porque las ventas de la empresa no influyen en el precio. Y entonces, si yo quiero ver cómo cambia el precio cuando la empresa modifica la cantidad que quiere vender, diremos que eso es cero. ¿Por qué? Porque da igual que la empresa quiera vender mucho o que quiera vender poco. El precio no va a cambiar, el precio va a ser ese precio PE, el precio de equilibrio de mercado. Y entonces, una curva de demanda horizontal, que decíamos que esa curva de demanda horizontal es aquella donde tiene una elasticidad precio de infinito. Aquí está puesto con el menos delante porque no está definida la elasticidad como menos, por eso pone el menos delante. Pero lo que os importa es que veáis lo que vale. La elasticidad es infinita. Dice ahora, la demanda de mercado, que es la que hemos escrito con D mayúscula, es decreciente, porque los consumidores demandan más cuanto menor es el precio. La ley de la demanda, no tiene ningún problema. Dice, la demanda, la D, depende de la conducta de los consumidores. Dice, y la D minúscula, la de la demanda hacia la producción de la empresa, dice, depende no solo de la conducta de los consumidores, sino también del supuesto de que las empresas son precio aceptantes y que no pueden modificar el precio. Esta es la gráfica que hemos hecho. Esto es la industria o mercado que hemos dicho.
y esta es la demanda hacia la producción de la empresa. Decíamos, si el precio es mayor, aquí, bueno, aquí este es el precio de equilibrio, he llamado P estrella y P estrella es P barra. Este precio, P barra, está a la misma altura que P estrella. Yo le he llamado P de equilibrio, pero es lo mismo. Y si el precio es mayor que P estrella, la empresa no vende nada, la cantidad demandada hacia la empresa es cero, nadie va a comprar. Si el precio fuera más bajo que el precio P barra, pues entonces la cantidad que podría vender es infinita, pero también al precio de P barra podrá vender cualquier cantidad infinita, pero que bueno, que la empresa no produce infinito, la empresa produce lo que produce, pues todo lo que produce lo podrá vender. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Venga, pues entonces ahora vamos a... Lo voy a hacer con la pizarra y luego lo vemos con la transparencia. Vamos a ver, lo que hemos dicho siempre es que íbamos a suponer que la empresa puede tener muchos objetivos, pero el objetivo que vamos a suponer siempre para las empresas es que lo que intentan es maximizar su beneficio. Y nosotros sabemos que el beneficio para la empresa, el beneficio para cualquier empresa, a ver que se vaya. El beneficio total para cualquier empresa, ojo, estoy hablando de cualquier empresa, sea competitiva, monopolio, oligopolio, me da igual. El beneficio total para cualquier empresa es los ingresos totales que obtiene por las ventas del producto menos el coste total de producción. Entonces, yo lo que tengo claro es que el beneficio total es una función que va a depender de cuál es la cantidad producida y la cantidad vendida. Luego será igual al ingreso total, y este ingreso total que va a obtener la empresa va a depender de cuántas unidades vendan en el mercado, menos el coste total, que ya vimos en el tema anterior, que cuando hablábamos de costes, los costes siempre eran función del nivel de producción. El tema es que el tema de costes lo hemos estudiado. Ya hemos visto los costes a corto, los costes a largo, cómo son las curvas de costes, de qué dependen los costes, que dependen de cómo sea la función de producción. Y es lo que he dicho al principio de esta clase, ese tema de costes es para cualquier empresa en cualquier tipo de mercado. Pero ahora, ¿los ingresos qué son? Los ingresos son siempre igual a precio de venta por la cantidad vendida por la empresa. Y estos ingresos totales son los que cambian según si estamos en un mercado competitivo, en un monopolio o en un oligopolio. Es decir, que la diferencia que vamos a ver entre esta estructura de mercado y el resto de estructuras de mercado viene determinado únicamente por cómo es la función de ingresos totales, porque la función de costes totales es igual para todas. Fijaros que una empresa siempre va a intentar producir de forma eficiente. Eso es lo que decíamos, si quiere producir de la forma más barata, tiene que ser eficiente. Y eso es una cosa que dependerá de cuáles sean las condiciones tecnológicas para producir y de cuáles sean los precios de los factores, pues tendrá su estructura de costes. Y eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con que la empresa, cuando coge su producción y la lleva al mercado para venderla, se encuentra que está ella sola en el mercado y todo es fantástico, no hay nadie más que venga. Entonces diremos, pues esta empresa es un monopolio. O que la empresa coja su producción que ha obtenido de forma eficiente en base a su estructura de costes y que cuando se va al mercado se encuentra que hay muchas más empresas vendiendo su producto, ¿vale? Pues entonces veremos que los ingresos van a ser distintos según si una concurre sola al mercado, si una concurre con muchas más empresas, si una tiene su producto algo diferenciado o no. Todo eso es lo que va a afectar a los ingresos, pero los costes solamente dependen de las condiciones tecnológicas y de los precios de los factores. Y eso no tiene nada que ver con qué ocurre en el mercado cuando vendemos el producto. Por eso digo que el tema de costes es un tema general para cualquier empresa en cualquier estructura de mercado. Pero vamos a ver ahora en concreto qué pasa con los ingresos, porque esto sí que es lo que hemos dicho, que los ingresos van cambiando según cuál sea, son distintos según cuál sea la estructura de mercado. Y en competencia perfecta nos encontramos con lo siguiente.
Hemos dicho que siempre el ingreso total es igual al precio de venta por la cantidad vendida. Vale. Pero, ¿qué pasa en competencia perfecta? Que la empresa siempre vende al mismo precio. Vende al precio de equilibrio, vende a un precio dado. La empresa observa cuál es el equilibrio de mercado y dice, pues al precio P barra yo puedo vender la cantidad que quiera. Y ese precio es constante, no cambia. Fijaros que si yo estuviese hablando de un monopolio, que el monopolista se enfrenta a la curva de demanda de mercado, diríamos, si el monopolio quiere vender más, el precio tendrá que bajar. Pero aquí la empresa, si quiere vender más, si no se va a notar, luego el precio va a ser el mismo. Luego el precio es como un dato, es un dato para la empresa. No cambia cuando cambia Q. Si yo quiero ver ahora, como siempre, el ingreso medio y el ingreso marginal, siempre acordaros, cuando veíamos la función de producción, producto total, producto medio, producto marginal, en costes, coste total, coste medio, coste marginal. Pues ahora ingreso, ingreso total, vamos a ver cuál es el ingreso medio. ¿Cuál será? Como toda definición de medio, será el ingreso total por unidad vendida. Luego esto será igual al precio de venta, que hemos dicho que es un dato, por Q, que eso es el ingreso total, dividido Q. La Q se nos va con la Q, luego el ingreso medio es el precio. Está claro. Luego lo veremos con una tabla que tenemos ahí. Luego el ingreso medio es constante y es igual al precio. ¿Cuál es el ingreso que obtiene la empresa de media por cada unidad vendida? Pues el precio que obtiene, y como el precio siempre es el mismo, pues siempre será esa misma P. ¿Y qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal es, como siempre, el ingreso marginal será igual a la derivada del ingreso total respecto a Q. Y esto es como el ingreso total, es como decir 8 por Q, o 10 por Q, o 25 por Q. Está claro que como el precio es una constante, luego esto será igual a P barra por la derivada de Q respecto a Q, que es P barra. Bueno, si queréis ponerlo, lo voy a poner todo y así ya. Ay, perdón, el borrador. Diríamos, esto es la derivada de P barra por Q dividido Q. Y esto será igual a P barra por la derivada de Q respecto a Q más Q por la derivada de P barra respecto a Q. Es decir, la derivada de un producto, derivada de la primera por la segunda más derivada de la segunda por la primera. ¿Cómo cambia el precio cuando la empresa cambia la cantidad vendida? Hemos dicho que el precio es una constante, el precio no cambia, luego eso es cero. Ahora, la derivada de Q respecto a Q, esto es 1. Esto es 1. Así es que me queda que el ingreso marginal, es decir, ¿en cuánto aumenta el ingreso total si la empresa vende una unidad más? Pues el ingreso total va a aumentar en el precio que me van a pagar por esa unidad. Si yo siempre vendo al precio de 10 y digo, ¿y ahora en cuánto me aumenta el ingreso si vendo una unidad más? Pues en los 10 euros que me van a pagar por esa unidad. Y si vendo una unidad más, ¿en cuánto aumenta el ingreso? En los 10 euros que me van a pagar por esa última unidad. Es decir, por cada unidad que yo vendo, el ingreso me aumenta exactamente en los 10 euros que me pagan por cada unidad, que eso es el precio. Luego, en competencia perfecta, lo que tenemos es que el ingreso marginal es siempre igual al ingreso medio y es siempre igual al precio. Esto ocurre en competencia perfecta. Ojo, y solo ocurre en competencia perfecta. En los demás mercados, en las demás estructuras de mercado, esto no va a ocurrir. Luego, cuando yo digo, es que el beneficio, ¿qué es? El beneficio son ingresos menos costes. Esto es cierto para todo el mundo. Y decimos, ya, entonces el beneficio son ingresos totales menos costes totales. Esto también es cierto para todo el mundo, para todas las estructuras de mercado. Lo que pasa es que en el caso particular de la competencia perfecta, yo puedo decir que el ingreso total es P barra P constante por Q y que el ingreso medio y el ingreso marginal es siempre igual al precio. ¿Vale? Vamos a ver esto con las transparencias.
Es lo que tenemos aquí. Dice, en el mercado competitivo suponemos que la empresa trata de maximizar su beneficio. Dado que el beneficio es la diferencia entre ingresos y costes, vamos a ver. Tenemos ingreso total, precio por cantidad. Ingreso medio. El ingreso medio es el ingreso total dividido Q, que en nuestro caso, P por Q dividido Q es el precio. Y el ingreso marginal, dice, es la variación que experimenta el ingreso total cuando se vende una unidad adicional. Y como todas las unidades se venden siempre al mismo precio, es lo que he demostrado antes, el ingreso marginal es igual al precio. Y aquí tenéis pues un ejemplito. Aquí vendemos, pues no solo que vendemos, algo que está en litros. Algo que se vende en litros. Y entonces, el precio del litro es siempre 6 euros o 6 dólares, ¿vale? Es siempre 6. Cuando yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el ingreso total por vender un litro? Pues será un litro por 6, 6. ¿Y el ingreso total si vendo 2 litros? Pues 2 por 6, 12 euros. Y si vendo 3 litros, 3 por 6, 18 euros. Esto es precio, que es siempre 6, por la cantidad que vende la empresa. 1, 2, 3, hasta 8. Ingreso medio. El ingreso total dividido Q, dividido la cantidad. Luego, en el primer caso, el ingreso medio será el ingreso total 6 dividido 1, que eso es 6. ¿Y cuando tenemos un ingreso de 12? Pues será el ingreso total 12 dividido Q, que Q es 2. El ingreso medio es 6. Y si vende 3 unidades, el ingreso total es 18, que dividido las 3 unidades es 6. Es decir, el ingreso medio es siempre 6 y coincide con el precio. ¿Y cuál es el ingreso marginal? Es el incremento en el ingreso total cuando aumenta Q. Y diríamos, cuando Q aumenta de 1 a 2, luego el incremento en Q es 1, el ingreso total pasa de 6 a 12. El incremento en el ingreso total es 12 menos 6, 6, dividido 2 menos 1, que es 1, pues 6 dividido 1, el ingreso marginal es 6. ¿Y cuando pasamos de 2 a 3 unidades? Diríamos, el incremento del ingreso es de 12 a 18, el incremento en el ingreso es de 6. El incremento en la cantidad de 2 a 3 es 1. 6 dividido 1, 6. ¿Y cuando pasamos de 3 a 4 litros? El incremento del ingreso es de 18 a 24. Luego, el incremento en el ingreso es 6, dividido el incremento en Q, que pasamos de 3 a 4, que es 1, pues 6 dividido 1, 6. Es decir, el ingreso marginal es siempre 6, que coincide con el ingreso medio, que coincide con el precio. Y esto es así porque siempre se vende todas las cantidades al mismo precio, siempre se vende a 6. Esto es una característica solo de la empresa competitiva. El vender siempre todo lo que quiera al mismo precio, que es el precio, este precio 6 sería el precio que vendría del equilibrio del mercado y que la empresa toma como un dato. Y a ese precio de 6 ya vende lo que quiera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica que tendríamos? Pues el ingreso total sería, a ver, que lo voy a poner. A ver. ¿Qué? Con el ejemplo numérico, voy a hacerlo con el ejemplo numérico que teníamos ahí. Pues tendríamos lo siguiente. Vale, diríamos, aquí medimos cantidad y aquí ingreso total. Diríamos, si la empresa, esto es una línea recta. ¿Por qué? Porque diríamos, si la empresa vende una unidad,
¿cuál es el ingreso total? Diríamos 6. ¿Y si vende 2 unidades? Pues 2 por el precio de 6 sería 12. ¿Y si vende 3 unidades? Pues 3 por el precio de 6, 18. 18. Esto es la función de ingresos totales, que es igual a P por Q. En concreto, esto es igual a 6, en nuestro ejemplo, por Q. Esto es la ecuación de una recta que además parte del eje de coordenadas. Si la empresa no vende nada, si Q es 0, el ingreso total es 0. Y luego es una línea recta porque siempre aumenta en 6 por Q. ¿Y cuál es el ingreso medio y el ingreso marginal? Pues el ingreso medio y el ingreso marginal. ¿Por qué no lo cogen? Bueno, da igual. El ingreso medio y marginal sería el siguiente. Oye, esto sí que no lo he hecho yo. A ver. ¿Por qué no lo borra? Bueno, esta flechita no sé cómo borrarla, lo hago abajo. Tendríamos... Ay, perdón. Aquí mediríamos Q. Aquí tendríamos ingreso medio e ingreso marginal. Como el precio es constante y es igual a 6, tendríamos entonces que esto sería igual al ingreso medio y al ingreso marginal. Luego, aquí tendríamos 6 y esto sería el ingreso medio y el ingreso marginal. Si vende la empresa una unidad, ¿cuál es el ingreso medio? 6. ¿Y si vende 2 unidades, cuál es el ingreso medio? 6. ¿Y si vende 3 unidades, cuál es el ingreso medio? 6. El ingreso medio, sea cual sea la cantidad vendida, es siempre 6. Y si preguntamos ya el ingreso marginal, ¿en cuánto aumenta el ingreso total si vendemos una unidad más? En 6. Cuando pasamos de 1 a 2 unidades, ¿en cuánto aumenta el ingreso total? Diríamos en 6. Y si vende una tercera unidad, ¿en cuánto aumenta el ingreso total? En 6. Luego, ingreso medio y marginal serían también horizontales y serían horizontales a la altura de 6, que esto es el precio. Luego, esto es el ingreso medio, el ingreso marginal y el precio. Todo 6. ¿Vale? Sigamos. Si no hay ninguna duda. ¿Hay alguna duda de lo explicado hasta ahora? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aquí tendríamos el 6. ¿Hay alguna duda o está más o menos claro todo? Vale, pues con esto termina el apartado 6.1 que da el significado de la competencia. Pasamos al punto 6.2, la maximización de beneficios y la curva de oferta de la empresa competitiva. Vale, ¿qué hemos dicho? Que el objetivo de la empresa es maximizar su beneficio, como cualquier otra empresa. Y entonces, ¿yo qué es lo que quiero maximizar? El beneficio. ¿Y ese beneficio qué es? Lo hemos escrito antes, es ingresos totales menos costes totales. Pero yo lo pongo como en función de Q, ¿por qué? Porque sé que el ingreso total depende de Q. De hecho, cuando he hecho ahora las representaciones gráficas del ingreso total, ingreso medio y ingreso marginal, ¿qué es lo que yo medía en el eje de abscisas? En el eje de abscisas lo que se mide es Q, la producción. Luego, tanto el ingreso total como medio marginal depende de Q. Y los costes, ¿de qué dependen? De Q. En el tema 5, cuando yo representaba el coste total, variable, fijo, variable medio, total medio, marginal, siempre lo que yo medía en el eje de abscisas era la cantidad. Así es que como tanto el ingreso como los costes dependen de Q, el beneficio depende de Q. Es decir, la empresa cuando quiere maximizar beneficios, lo que se tiene que plantear es cuál es aquella cantidad con la cual maximiza beneficios. Y para maximizar beneficios
y que esta diferencia entre ingresos y costes sea máxima, está claro que ese nivel de producción lo tiene que alcanzar con el mínimo coste posible. Es decir, que la empresa ha de ser eficiente en la producción. Si yo digo que quiero maximizar beneficios, no solamente estoy diciendo cuál es la cantidad que tiene que producir, sino también estoy diciendo que esa cantidad se consigue con el mínimo coste posible. Recordar que cuando yo veía la función de producción, decía, esta función de producción no es cualquier función, es la eficiente, es decir, dados estos factores, el máximo nivel de producto que se puede alcanzar. Y los costes son eficientes, es decir, dado un determinado nivel de producción, ese es el coste mínimo para poder producir ese nivel de output. Y si conseguimos ese nivel de producción, es que somos eficientes, porque es el nivel de producción mínimo. Bueno, pues entonces el ingreso total, que es precio por cantidad, menos el coste total que depende de Q. Si yo quiero maximizar la función, cuando yo quiero maximizar una función, ¿qué hacemos? El otro día lo veíamos también en clase, en práctica, decimos, si yo quiero maximizar una función, tengo que derivar e igualar a cero. En la clase del otro día lo que hicimos era calcular el mínimo, ¿os acordáis del coste total medio? Y para calcular el mínimo derivábamos e igualábamos a cero. Decíamos que tanto en un máximo como en un mínimo, la pendiente, yo dibujo la tangente a la curva y la pendiente es cero. Habría que ver las condiciones de segundo orden para descartar el máximo o descartar el mínimo, según lo que queramos hacer, si maximizar o minimizar. Y que no íbamos a entrar en las condiciones de segundo orden. Así es que yo solamente digo que para maximizar beneficios, si quiero maximizar la función, tengo que derivar la función e igualar a cero. Y entonces la derivada del beneficio total respecto a Q, ¿qué es? Pues es la derivada del ingreso total respecto a Q, menos la derivada del coste total respecto a Q. ¿Y esto qué es? Lo que vamos a hacer, la derivada del ingreso total respecto a Q es lo que hemos llamado ingreso marginal. Yo siempre le llamo IMG. Cuando aquí pone IM es ingreso marginal, yo lo escribo como IMG, pero bueno, esto es el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total respecto a Q, menos la derivada del coste total respecto a Q. ¿Y eso qué es? El coste marginal, ¿no? Siempre decíamos que si yo quiero maximizar los beneficios y estoy en el corto plazo, este beneficio, si es del corto plazo, tendré que el coste total es del corto plazo. Si yo estoy maximizando beneficios a largo plazo, este coste total sería el del largo plazo. O sea, yo aquí no he especificado si estoy a corto o a largo plazo, porque esto es general. Siempre el beneficio, ingresos menos costes. Lo único es, y la derivada del beneficio respecto a Q es ingreso marginal menos coste marginal. Y lo único es que si estoy a corto plazo, beneficio y costes son a corto. Si estoy a largo, beneficios y costes son a largo. Entonces, como esta diferencia de ser igual a cero, el coste marginal pasa sumando y tengo que la condición de equilibrio es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Fijaros que esta condición es exigible a cualquier empresa en cualquier estructura de mercado. Me explico. Si yo estuviese hablando del monopolio, que no estoy hablando del monopolio, pero lo veremos luego cuando pasemos al monopolio, fijaros que yo, si me dicen, bueno, ¿y cuál es el beneficio del monopolio? Diré, pues ingresos menos costes. Y el ingreso para el monopolista será cantidad vendida por el precio de venta. La única diferencia es si el precio es constante o no es constante, pero el beneficio para el monopolista o para el oligopolio o para la competencia monopolística, para cualquier empresa es ingresos menos costes. Los costes dependen de Q y el ingreso es siempre precio por cantidad vendida. Yo aquí simplemente estoy calculando la derivada y estoy diciendo la derivada del ingreso total respecto a Q menos la derivada del coste total respecto a Q igual a cero. Y esto es el ingreso marginal. Esto es el ingreso marginal, el de un monopolio también. Luego, para cualquier empresa en cualquier estructura de mercado, maximizará beneficios cuando llegue a un nivel de producción para el cual el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Lo que pasa es que ahora sí, en el caso concreto del mercado competitivo, yo sé una cosa más. Y la cosa que sé además es que
para la empresa competitiva, el ingreso marginal siempre es constante y es igual al precio. Y entonces yo esta condición general para cualquier empresa en cualquier estructura de mercado, en el caso competitivo, yo incluso puedo llegar a decir que la empresa competitiva maximiza beneficios cuando, dado el precio de venta del producto, iguala el precio al coste marginal. ¿Por qué? Porque yo sí que sé que para la empresa competitiva el ingreso marginal es igual al precio, que es lo que tenéis aquí. Como el ingreso marginal es igual al precio, siempre, esto ya solo para la empresa competitiva, la empresa está maximizando sus beneficios cuando iguala el precio, que es el ingreso marginal, al coste marginal. Dice, la empresa ofrecerá una unidad adicional siempre que lo que obtenga por ella sea mayor que lo que le cuesta producirla. Me explico. Yo quiero maximizar el beneficio. Maximizar el beneficio es maximizar esto de aquí. Entonces, yo imaginaros que he llegado a producir X unidades y ahora me planteo, ¿me interesa producir una unidad más o no? Entonces yo diré, bueno, si yo voy a producir una unidad más y la vendo en el mercado, ¿qué voy a obtener por la venta de esa unidad? El precio P, porque siempre es P. Ahora, si yo voy a producir una unidad más, eso me va a aumentar el coste. ¿En cuánto me va a aumentar el coste por producir una unidad más? En lo que me diga el coste marginal. El coste marginal es en cuánto aumenta el coste por producir una unidad más. Y entonces yo diré, hombre, pues si el hecho de producir una unidad más y venderla, está claro que me aumenta el ingreso y también me aumenta el coste. Me aumenta el ingreso porque voy a vender una unidad más y voy a obtener el precio que me van a pagar por esa unidad. También me va a aumentar el coste. Sabemos que los costes, cuanto más producimos, mayor es el coste. Luego, producir una unidad más me va a aumentar el coste. O sea que me aumenta tanto el ingreso como el coste. Pero si el ingreso me aumenta más que el coste, estoy aumentando mis beneficios, estoy aumentando esta diferencia. Entonces, si por vender una unidad más, el incremento en el ingreso total, que es el ingreso marginal, que es el precio, es mayor que el incremento en el coste total, que es el coste marginal, me interesa producirla y venderla. Es decir, con el ejemplo que teníamos antes, si producir esta unidad la vendo en el mercado me van a pagar 6 euros más, pero producir esta unidad me cuesta 4 euros más, pues me interesa producirla y venderla porque van a aumentar mis beneficios en 2 euros. Me van a pagar 6 y yo el incremento en el coste por producir esta unidad es de 4, pues voy a ganar 2 euros más. Me interesa producirla y venderla. ¿Está claro? Ahora, si yo por producir una unidad más el incremento en el coste es superior al incremento en el ingreso, no me interesa producirla. No me interesa producirla. ¿Por qué? Imaginad con el ejemplo de antes que el incremento del ingreso es 6 euros, pero si producir esa nueva unidad me cuesta un incremento en los costes de 10 euros, no lo voy a producir porque entonces mi beneficio se reduce. Lo que voy a obtener como ingresos por la venta de esa unidad es inferior al incremento en el coste de producir esa unidad que me cuesta 10. Y entonces voy a tener una disminución en los beneficios de 4. No me interesa producirla. Luego, cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal es cuando me paro. ¿Qué significa que sea igual? Que si producimos la unidad y la vendemos, el incremento en el ingreso es los 6 euros que me pagan. Y exactamente coincide con el incremento en el coste. Coincide con el coste marginal. Producir esa última unidad me ha costado 6 euros más. Entonces ahí en ese caso ya es imposible aumentar el beneficio. En esas situaciones cuando yo me paro. Que eso es lo que tenéis aquí. Si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, a la empresa le interesa seguir aumentando la producción. Si el coste marginal es superior al ingreso marginal, a la empresa lo que le interesa es disminuir la producción, porque cada unidad producida le cuesta más que lo que genera como ingreso la venta de esa unidad. Y si el ingreso marginal es igual al coste marginal, es cuando hemos llegado al máximo beneficio. Dice,
Dice, como son reglas generales, son válidas para todas las empresas y no solo para las que actúan en mercados competitivos. Estos son reglas generales porque yo aquí no estoy diciendo que el ingreso marginal sea igual al precio, es lo que he dicho, yo simplemente digo ingreso marginal, pues esto es para cualquier empresa. Ahora, si digo que el ingreso marginal es igual al precio, es cuando estoy hablando de la empresa competitiva. Entonces, vamos a ver. Estas son las curvas de coste total medio, que sabemos que tiene forma de U. Esta es la curva de coste variable medio y la curva de coste marginal. La diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio, esta diferencia, ¿eso qué es? A ver, alguien que me diga, esta diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio para este nivel de producción, ¿esto qué es exactamente? El coste fijo. El coste fijo medio. El coste fijo medio. Que como el Medio. coste fijo medio va disminuyendo conforme aumenta Q, pues esta distancia en vertical, ahora esta distancia en vertical cada vez es más pequeña. En el límite, el coste total medio tiende a ser igual al coste variable medio. ¿Por qué? Porque el coste fijo medio tiende a cero. Y sabemos además que el coste marginal pasaba por el mínimo del coste variable medio y pasa por el mínimo del coste total medio. Eso lo vimos también en clase. Luego este es el coste marginal. Bueno, pues imaginaros que la empresa tiene esta estructura de costes. Y es una empresa competitiva, observa el mercado y ve que el precio de venta del mercado es P, esta P. Entonces la pregunta sería, bueno, pues si esta empresa quiere maximizar beneficios, fijaros que el precio es igual al ingreso medio y al ingreso marginal para la empresa competitiva y que era una línea horizontal, habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Igualar el precio al coste marginal. Esa es la condición del máximo beneficio. Y entonces, producir Qmax. Cuando la empresa produce Qmax, ¿cuál es el coste marginal? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues llevar esa Q, la llevamos a la curva de costes marginales y decimos el coste marginal es exactamente P. ¿Y P qué es? El precio de venta. Luego, en este caso, estamos igualando el ingreso marginal, que es esta línea, que es el precio, esta línea horizontal, al coste marginal. Bueno, pues la empresa maximiza beneficios justamente cuando produce Qmax. Cuando produce Qmax. ¿Por qué en Q1 no maximiza beneficios? Porque fijaros, si la empresa produce Q1, ¿cuál es el coste marginal? Este, ¿no? De producir Q1. ¿Y cuál sería el ingreso marginal de producir Q1? El ingreso marginal, nos vamos a la curva de ingresos marginales y el ingreso marginal es P. En este caso, ¿qué nos encontraríamos? Que producir una unidad más y venderla le genera un ingreso, que el ingreso es el precio que le van a pagar, que es superior al incremento en el coste de producir Q1, que es inferior. La empresa, si produce esa unidad y la vende, obtendría un aumento en el beneficio que sería la diferencia entre el precio que obtiene por la venta de esa unidad y el incremento en el coste de haber producido esa unidad. Esta diferencia sería el beneficio de producir una unidad más. Si la empresa es maximizadora de beneficio, le interesa producirla. Y le seguirá interesando producir más unidades siempre y cuando el ingreso por las ventas, que es ingreso marginal, sea superior al coste marginal. ¿Qué pasa si supera la Q máxima? Por ejemplo, Q2. ¿Cuál es el ingreso de vender Q2? El ingreso de vender Q2 nos vendríamos aquí al precio ingreso medio y diríamos, bueno, pues si produce esta unidad Q2, el ingreso que va a obtener es P, como siempre. Pero ¿en cuánto aumenta el coste total por producir esa unidad que hace Q2? Eso me lo dice el coste marginal. Y el coste marginal es superior, el incremento en el coste, que es el coste marginal, es superior
al incremento en el ingreso, que es el precio que me van a pagar. En este caso, si estando aquí aumenta la producción, lo que estamos es disminuyendo los beneficios. Cada unidad adicional que producimos y vendemos aumenta el coste más que lo que aumenta el ingreso. Me está reduciendo los beneficios. Luego me interesa disminuir la producción. Por aquí me interesa aumentarlo, por aquí me interesa disminuirlo. El beneficio es máximo cuando producimos esta Q máxima. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Seguimos? A ver qué pone aquí. Dice, la empresa, dado el precio establecido en el mercado y que le viene dado, elegirá producir la cantidad que le permite igualar ese precio con su coste marginal. Luego, si el precio es P sub 1, ¿qué le interesa producir? Igualamos el precio al coste marginal y le interesa producir Q1. ¿Y si el precio es P sub 2? Igualamos el precio al coste marginal y le interesa producir Q2. Es decir, para cada precio, lo que hará la empresa es igualar el precio al coste marginal y ofrecer la cantidad que le indique ese coste marginal. Luego, si yo me pregunto, bueno, ¿y cuál es la curva de oferta de la empresa? La curva de oferta de la empresa es su curva de costes marginales. Porque para cada precio, esta empresa siempre va a ofrecer la cantidad que indique igualar el precio al coste marginal y determinar la cantidad. Luego, la curva de oferta es exactamente su curva de costes marginales. Pero ojo, y luego explicaré por qué. ¿Toda la curva de costes marginales? No. La curva de oferta será la curva de costes marginales desde el mínimo del coste variable medio. A este punto mínimo del coste variable medio, a este punto se le llama el mínimo de explotación. Eso creo que no lo tenéis ahí en las transparencias. A este punto, al mínimo del coste variable medio, se le llama el mínimo de explotación. Y al mínimo del coste total medio se le llama el óptimo de explotación. Mínimo de explotación, óptimo de explotación. Y lo que estoy diciendo es que la curva de oferta es la curva de costes marginales, pero no toda la curva, sino la curva que arranca a partir del mínimo del coste variable medio o mínimo de explotación. A ver, un momento. Vale, esto es lo que hemos dicho. Obsérvese en el gráfico anterior que cuando el precio es P1, la empresa produce Q1, que es la cantidad en la que iguala el coste marginal con el precio, P1, Q1. Y cuando el precio es P sub 2, lo mismo. Dice, el coste marginal se convierte en la curva de oferta competitiva. El coste marginal muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Luego, esto es exactamente la curva de oferta. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Pues seguimos. Vale. A ver, un momento, esto es que no sé si... Voy a hacer una gráfica primero, a ver si se entiende algo, y luego continuaremos con la transparencia. No sé si será para bien o para mal, que intente hacer unas cosas ahora con la pizarra, pero vamos a intentarlo. Y si no sirve para nada, pues lo dejaremos. A ver, compartir pantalla.
Pongamos que esto es el coste marginal. Coste marginal. Supongamos que este es supongamos que este es el precio. ¿Vale? Es decir, esto es el precio. Esto es entonces el ingreso medio y el ingreso marginal. ¿Eh? Y supongamos, lo voy a poner en otro color. Pongamos que esto es el coste total medio. Y por aquí abajo esto es el coste variable medio. Vale. Entonces diríamos lo siguiente, si este es el precio, ¿qué es lo que le interesa hacer la empresa? Igualar el precio con el coste marginal. Eso ocurre aquí, en este punto. ¿Vale? Luego lo que le interesa vender es exactamente esta cantidad. Le interesa vender la cantidad le interesa vender la cantidad Q1. Aquí medimos cantidad y aquí estamos midiendo precios y costes también, que lo tenemos por ahí. Vale, si yo ahora preguntara, bueno, cuando la empresa produce eso, ¿tiene beneficios o tiene pérdidas? Fijaros, imaginad que no está ni el coste total medio ni el coste variable medio, que yo solo tengo la curva de costes marginales y la curva de ingresos marginales o ingreso medio, o el precio. Esta es la curva. Esto también es lo que hemos llamado en minúscula la curva de demanda de la empresa, ¿eh? Cuando el precio es P/1. Digamos, bueno, pues esto es la cantidad con la que maximiza beneficio. Pero ya mi pregunta es, vale, sí, eso es lo mejor que puede hacer la empresa, pero cuando la empresa hace esto, ¿tiene beneficios o no tiene beneficios? Y diríamos, bueno, esta empresa cuando produce esta cantidad, el coste por unidad es este de aquí, ¿no? Es este, el coste por unidad. El coste total medio, el coste por unidad es ese. Luego, si yo me pregunto cuáles son los beneficios, fijaros, los beneficios serían igual a exactamente esto sería de aquí, esto de aquí sería el coste total medio de producir la cantidad Q1. Y la diferencia entre el precio y el coste por unidad es el beneficio por unidad, que por el total de unidades esto sería el beneficio total. Me explico. El beneficio total, voy a ponerlo aquí, el beneficio total es ingreso total menos coste total. ¿Vale? Luego yo puedo poner que el beneficio total es igual a precio por cantidad menos, si yo pongo coste total dividido Q y multiplicado por Q, no cambia, ¿no? He multiplicado y he dividido el coste total por Q. Luego esto es lo mismo, no cambia. Luego el beneficio total será igual a, ¿esto qué es? Esto es lo que hemos llamado el coste total medio. Es el coste total dividido Q. Luego esto es igual al precio menos el coste total medio, saco factor común, la Q por Q. Luego la diferencia entre el precio y el coste total medio, fijaros, si la Q pasara aquí dividiendo, diría el beneficio por unidad producida y vendida,
sería la diferencia entre el precio y el coste total medio. Efectivamente, la diferencia entre el precio, y el coste total medio, eso es el beneficio por unidad. De media me cuesta coste total medio, de ingreso por unidad tengo el precio. Ese es el beneficio por unidad, que por el total de unidades que vendo, esto es el beneficio por unidad, que por el total de unidades que vendo tengo el beneficio total. Luego el beneficio total, ¿qué sería? Sería exactamente toda esta superficie. Beneficio total sería la superficie de este rectángulo. Eso se ve, ¿no? Todo esto. Y esto de aquí también. Todo este. Eso sería el beneficio. Luego, esta empresa, haciendo lo mejor que puede hacer, que es vender Q1, encima tiene un beneficio positivo. Pero imaginad ahora el siguiente caso, la siguiente gráfica. Voy a hacerla aquí abajo. Esto tenerlo en la cabeza, porque esto va a ser igual. Pero imaginad ahora esta situación. Yo tengo que este es el... Otra vez tengo el coste marginal, supongamos que este es el coste marginal. Una cosa, Sí, dime. la línea que has hecho, que has puesto coste total medio, debajo de Sí, esa línea, ¿de dónde sale? de aquí. Espera. Si producimos Q1, ¿cuál es el coste por unidad de media producida? Me lo dice esta curva. Es este punto. Yo llevo Q1 al coste total medio y entonces el coste total medio es exactamente todo esto de aquí. ¿Lo ves o no? No, es que no veo lo que estás haciendo. ¿No ves la pantalla? ¿No ves la Sí, pizarra? sí, la pizarra sí, pero no veo qué es lo que señalas ni nada. ¿No No sé. ves, el puntero? No, Ostras. Y así tampoco lo verás, esto. no, Cuando yo dibujo en la pizarra, ¿no veis por dónde estoy escribiendo ni lo que estoy señalando? yo no. No sé, no No, ¿Y sé. los demás tampoco? no. ¿Nadie ve dónde tengo el puntero? O sea, que yo me dedico a mover el puntero y nadie me sigue. Bueno, a ver, este punto. ¿Lo ves? Sí, Y este punto. Esta vale. longitud entre estos dos puntos es el coste total medio cuando producimos Q1. Vale. Mientras que desde aquí hasta aquí abajo es el precio que yo obtengo. El precio que obtengo es superior, que es lo que tengo aquí. Es que si no veis por el puntero, yo estoy Ya, señalando con el puntero todo el tiempo las cosas y creía que me veíais. no. El precio es mayor que el coste total medio. Y esa diferencia es el beneficio por unidad. Luego el beneficio por unidad por el total de unidades, es que estoy venga a señalar con el puntero, no me seguís. Y toda esa superficie de ese rectángulo es el beneficio. ¿Lo ves o no? Veo lo que vas dibujando, en plan, pero cuando ya está dibujado. Pero el Pero, punto. ¿pero lo has entendido o no? Sí, creo que sí. Vamos a ver, voy a hacerlo ahora con la gráfica de aquí abajo, a ver si... Yo es que creía que sí que me veíais lo que indicaba. Vale, vamos a ver. Imaginad que es... espera. Imaginad que esto es... ¿El qué? ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el precio... Voy a ver que quite la línea. Esto es el precio
Esto es el ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, que es igual al precio y que es la curva de demanda, la D minúscula que decíamos que era perfectamente elástica. Lo mejor que puede hacer la empresa es igualar el precio al coste marginal y ofrecer esta cantidad. Q1. Aquí medimos Q y aquí medimos costes, precios, todo lo demás. Entonces, eso, yo fijaros que ahora no he dibujado ni el coste total medio ni el coste variable medio. Simplemente estoy diciendo, esto es lo mejor que puede hacer la empresa. Pero ahora tengo lo siguiente. Sí, el coste total medio lo dibujo como lo tengo aquí. Esto que tengo aquí dibujado, lo veis, ¿no? Yo lo puedo dibujar así, pero yo ahora lo puedo dibujar que el coste total medio sea este. Mirad. Ay, que lo había puesto, perdón, en rojo. Yo puedo decir que este es el coste total. Uy, caramba. Este sea el coste total medio. Ay, si es que encima... Esto es el coste total medio que tiene forma de U. Y por aquí abajo va el coste... Ay, qué clarito queda. El coste variable medio. Vamos a ver, lo que quiero que sepáis es que siempre el coste marginal pasa por el mínimo del coste total medio y por el mínimo del coste variable medio. Eso es lo que tiene que estar claro. Fijaros que yo ahora diría, lo mejor que puedo hacer es vender Q1. Pero si yo ahora pregunto, ¿vale? ¿Y cuál es el beneficio para esta empresa? ¿Cuál es el beneficio para esta empresa? Diríamos, si yo quiero producir Q1, ¿cuál es el coste por unidad? Me vendría la curva de costes totales medios y diría, esto es el coste total medio cuando la empresa produce Q1. Yo me llevo el Q1 al coste total medio y me sale que eso coincide. Luego, si yo ahora me vengo aquí, diríamos, ostras, es que el precio que obtiene por cada unidad vendida es exactamente igual al coste por cada unidad producida. Luego, ¿cuál es el beneficio por unidad en este caso? O sea, estábamos mirando esto. ¿Cuál es el beneficio por unidad? Ahora Pero no. tendríamos que el beneficio total sería igual a P menos el coste total medio de producir Q1. Estoy hablando de esta gráfica de aquí. ¿Y esto cuánto por Q1? Por la cantidad. ¿Pero cuánto vale esta diferencia? 0. Luego, en este caso de aquí, ¿cuál es el beneficio total? 0. Mientras que aquí el beneficio por unidad, esto era positivo. Y aquí el beneficio, el de esta gráfica, el beneficio era positivo. Pero en este caso el beneficio es 0 porque el precio de venta coincide con el coste por unidad. Y entonces la pregunta sería, ¿y a la empresa entonces le interesa producir Q1? Sí, ¿por qué? Porque Q1 es el máximo beneficio posible, aunque ese beneficio posible, aunque este beneficio sea 0, fijaros que si elige cualquier otro nivel de producción, imaginad que cojo un nivel de producción como Q2. Diríamos, ¿cuánto le cuesta cada unidad producida? Cada unidad producida es lo que me dice el coste total medio, ¿lo veis, no? ¿Cuál es el ingreso por cada unidad vendida? Lo que me dice el precio. En este caso, si producimos Q2, tenemos que el coste por unidad es superior al beneficio, al precio por unidad. Aquí que tendríamos pérdidas. ¿Y si produce Q3? ¿Cuál es el coste por unidad? Nos vamos al coste total medio. El coste por unidad es ese de ahí. ¿Y cuál es el ingreso por unidad? Nos vamos a la curva de ingreso medio, ingreso marginal. Otra vez tenemos que el coste total por unidad es superior al precio de venta. Luego también tendríamos pérdidas.
Luego, aquí lo que tenemos, fijaros, es que toda la curva de costes totales medios, toda ella, está por encima de la curva de demanda, excepto en un punto, en el punto Q1. En el punto Q1, la curva de demanda, que es la curva de ingreso medio, que es la curva de ingreso marginal, es tangente a la curva de costes totales medios, además en el mínimo. Luego lo que tenemos es que cuando producimos Q1, el beneficio es cero, porque el ingreso por unidad coincide, que es el precio, coincide con el coste por unidad. Pero para cualquier otro nivel de producción mayor o menor que Q1, el coste por unidad está por encima de la línea de precio. Luego, para cualquier otro nivel de producción, la empresa tendría pérdidas. Luego, efectivamente, producir Q1 en este gráfico de aquí, en este segundo gráfico, es lo mejor que puede hacer la empresa, aunque lo mejor que puede hacer la empresa es tener un beneficio de cero. Pero claro, diríamos, ay, ¿esto es malo? Hombre, no es malo. ¿Por qué? Porque recordad que cuando nosotros hablábamos de las curvas de costes, decíamos en estas curvas de costes, ojo, están todos los costes, los explícitos, que implican un pago, y los implícitos, los de propiedad de la empresa. Luego, cuando el beneficio es cero, significa que con lo que se obtiene con los ingresos por las ventas, se retribuye todos los factores que son propiedad, que no son, de los que no son propiedad de la empresa, más todos los factores que son de los que son propiedad de la empresa, además retribuidos como la mejor alternativa de mercado, porque los vemos como en términos de costes de oportunidad, luego es la mejor alternativa de mercado. Luego, cuando el beneficio es cero, no es una mala situación. Cuando el beneficio es cero, todos los factores de producción están siendo retribuidos y siendo retribuidos como la mejor alternativa de mercado. Luego, eso es un punto de la curva de oferta. Pero vámonos más abajo. Tercera posibilidad. Vale, aquí tenemos la producción de la empresa, aquí medimos precios y costes. Supongamos que esto es el precio de venta. Este es, vamos a ponerle P1, este es entonces el ingreso medio, el ingreso marginal, que es el precio P1, que es la curva de demanda. Y supongamos ahora que este es el coste marginal y que este es el coste total medio y este es el coste variable medio. Como siempre pasa por los mínimos, el coste marginal pasa por los mínimos. Vale, y ahora diríamos, ¿qué es lo mejor que puede hacer la empresa? Como siempre, igualar el precio al coste marginal. Eso es en este punto. Luego lo que le interesa ofrecer es la cantidad Q1. Y yo ahora me pregunto, ¿y cuáles son los beneficios? Pues los beneficios totales serían igual a la diferencia, pongo la ecuación que teníamos arriba, P menos coste total medio por Q. Claro, ahora me encuentro que, ¿cuál es el coste total medio de producir Q1? Me voy a la curva de costes totales medios y me encuentro con que el coste total medio, ¿esto qué es? Esto es nuevo. Esto sería el coste total medio de producir Q1.
Y ahora lo que veo es que P1 es menor que el coste total medio. Luego, esto de aquí es negativo, que por Q la empresa tiene pérdidas. ¿Qué estoy diciendo? Que lo mejor que puede hacer la empresa es ofrecer Q1, porque ahí es donde iguala el ingreso, el precio al coste marginal, este punto de aquí. Pero incluso cuando hace esto, nos encontramos con que nos vamos a la curva de costes totales medios y vemos que el coste total medio de producir esa cantidad es superior al precio. Luego, en este caso, tiene pérdidas. ¿De cuánto serían esas pérdidas? Pues las pérdidas serían, estas son las pérdidas por unidad, ¿no? La diferencia entre el coste total medio, que por el total de unidades, todo esto serían pérdidas. Todas superficies serían pérdidas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y nos interesa producir Q1? Pues también, aunque tenga pérdidas. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando la empresa produce Q1, ¿cuál es el coste variable medio? Nos vamos a la curva de costes variables y diríamos, el coste variable medio, espera, esto no, ahí. Está mal. Ostras, se me ha ido la... He borrado todo. Uy, que es marcador, no, David. Este es el coste total medio. Y entonces, el coste total medio es este. ¿Y eso por qué? Espera un momentito, a ver si puedo dibujarlo y ahora diré por qué. Ay, es que no sé por qué me pasa aquí, no me sale lo que quiero. Bueno, ¿esto qué es? A ver que me pongo aquí a un lado. A ver qué pasa aquí. Sale el dibujo además. Un segundín. Este es, pues si lo tengo, esto es el coste variable medio de producir Q1. ¿Por qué? Porque yo tengo, cuando producimos Q1, el coste variable medio es esta curva, ¿no? Me vengo a la curva de costes variables medio. Es este punto de aquí. Es este punto de aquí. Luego, este es el coste variable medio. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en esta situación P1 es mayor que el coste variable medio, Q1. ¿Eso qué significa? Que con lo que yo obtengo por las ventas, cubro todos los costes variables. ¿Por qué? Porque el precio es superior al coste variable medio por unidad. Luego yo cubro todo el coste variable. Lo que pasa es que no cubro el coste total. Recordad que la diferencia entre el coste no sé por qué se está rayando esto. La diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio, esta diferencia es el coste fijo medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el precio yo cubro la totalidad del coste variable, aunque no cubro todos los costes. No cubro todos los costes, pero sí que cubro el coste variable. Como estamos en el corto plazo,
La empresa tiene que asumir el coste fijo, quiera o no quiera, porque es un coste fijo. Y diríamos, si la empresa cierra, tendría más pérdidas. ¿Por qué? Porque tendría la totalidad del coste fijo, mientras que produciendo tiene pérdidas, pero por lo menos cubre la totalidad del coste variable y aún le queda más. Lo que le queda más es para cubrir parte del coste fijo, aunque no cubre todo el coste fijo, por eso tiene pérdidas. Pero si cerrara la situación sería peor. Como la empresa, el precio por la unidad vendida es superior al coste variable por unidad producida, ¿qué tenemos? Que la empresa en este caso tiene beneficios negativos, pero este beneficio total es, en términos absolutos, es inferior al coste fijo. Luego, aunque tiene pérdidas, porque este beneficio hemos dicho que es negativo, más vale tener pérdidas de 8 que tener pérdidas de 50, que sería el coste fijo. Por tanto, a la empresa le interesa producir. Pero la situación ya extrema es, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si la empresa se encuentra con esta curva de costes? ¿Qué pasa si tenemos que este es el coste marginal? Este es el coste marginal. Este es el precio, que es el ingreso medio, que es el ingreso marginal. Este es el coste marginal. Y nos encontramos con que por aquí va la curva de costes variables medios y por aquí arriba va la curva de costes totales medios. Esto es el coste, bueno, lo prolongo un poco más, coste total medio. Diríamos, lo mejor que puede hacer la empresa es igualar el precio al coste marginal. Eso ocurre aquí. Supongamos que esto es P1. Le interesa producir Q1. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que fijaros, la empresa tiene pérdidas. Esto sería el coste total medio de producir Q1. Y esto de aquí sería el coste variable medio de producir Q1. Ahora lo que tenemos es las pérdidas, voy a poner esto A y B. Las pérdidas serían igual a este triangulito donde aquí tenemos P1, coste total medio 1, punto B y punto A. Todo eso son las pérdidas. Pero a la empresa ahora no le interesa producir. ¿Por qué? Porque incluso el precio que obtiene por las ventas es inferior al coste variable medio de producir Q1. Es decir, ahora con lo que obtiene por las ventas ni siquiera cubre el coste variable. Ni siquiera cubre el coste variable. Luego, porque fijaros, ¿el coste fijo qué es? Si yo, cuando producimos ahí el coste fijo, sería igual a exactamente, voy a poner aquí una letra, BC. El coste fijo es este rectángulo, donde aquí tengo coste variable medio Q1, coste total medio Q1, punto C y punto A. De hecho, el coste fijo, perdón, esto es el coste fijo, de medio nada, coste fijo. El coste fijo sería igual a la diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio por Q. ¿Vale? Esto es la diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio, que es el coste fijo medio, y el coste fijo medio por Q es el coste fijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el precio ni siquiera llegamos a cubrir los costes variables.
En este caso, a mí no me interesa producir. Por eso se dice que la curva de oferta es desde el mínimo del coste variable medio, porque yo a partir de aquí, en todo este tramo de aquí, aunque vaya a tener pérdidas, por lo menos cubro la totalidad del coste fijo, perdón, cubro la totalidad del coste variable y parte del coste fijo. En este punto de aquí, que es el óptimo de explotación, yo ya tengo beneficio cero y a partir de aquí en adelante tengo beneficio positivo. Pero la curva de oferta de la empresa entonces es su curva de costes marginales desde el mínimo de explotación. Por eso se llama el mínimo de explotación. Luego, yo tendría lo siguiente, que si la curva de oferta, si la curva de costes marginales, yo digo, esta es la curva de costes marginales. Aquí medimos Q y aquí medio precios y costes. Y este es el coste variable medio, que sabemos que pasa, este es el mínimo, ¿eh? Recordad que siempre el coste marginal pasa por el mínimo. Y yo pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es la curva de oferta? Diría, pues la curva de oferta es para precios inferiores a P1, la oferta es cero. ¿Por qué? Porque para precios inferiores a P1, cuando igualáramos el precio al coste marginal, no llegaríamos ni siquiera a cubrir el coste variable. Y a partir de P1, la curva de oferta es su curva de costes marginales. Esa es la curva de oferta de la empresa, lo que está en rojo. ¿Dudas? Vamos a verlo un momento. Dice, hasta ahora hemos analizado cuál es la producción de equilibrio de una empresa competitiva en el corto plazo, pero no hemos hecho referencia a los resultados que obtiene esta situación. Dice, una empresa puede estar en equilibrio con beneficios, pero también puede tener pérdidas. Es importante darse cuenta de que obtener los mayores beneficios no siempre significa que estos tengan que ser positivos, pueden ser negativos. Dice, para ver cuándo a una empresa le interesa cerrar a corto plazo, veamos cuáles pueden ser los distintos resultados. Podemos estar con beneficio positivo, con beneficio igual a cero o con beneficio negativo. Dice, si el precio es mayor que el coste total medio, los beneficios serán positivos, ya que entonces los ingresos totales, si yo multiplico por Q a ambos lados, tendré P por Q, ingreso total, coste total medio por Q, coste total. Luego, los ingresos son superiores a los costes. Tenemos beneficios extraordinarios. Si el precio que obtengo por cada unidad vendida coincide con el coste por unidad producida, el beneficio por unidad es cero, que por el total de unidades tendré que el beneficio es cero. ¿Vale? Pero dice, recuérdese que el coste de oportunidad, eso que decíamos, te está retribuyendo todo, incluso el trabajo, el tiempo que dedica el empresario a su empresa. O sea que, ¿qué pasa si el precio es menor que el coste total medio? Tendrá pérdidas. Pero si ese precio es superior al coste variable medio, lo que nos está diciendo es que por lo menos con la venta del producto se cubre todo el factor variable, por ejemplo, toda la mano de obra, y que aún nos sobra dinero. Nos sobra dinero para cubrir parte del coste fijo. Luego, más vale producir con pérdidas que cerrar, porque si cerramos las pérdidas serán mayores, será todo el coste fijo. Y aquí yo con este precio cubro el coste variable y lo que me queda me sirve para cubrir el coste fijo. Ahora, si con el precio de venta no llego a cubrir ni siquiera el coste de la mano de obra, pues entonces ya no me interesa producir, no contrato a nadie, asumo el coste fijo como pérdidas y lo dejo ahí. Por eso yo produciré siempre que por lo menos con la venta del producto cubra los costes variables y a partir de ahí yo ofrezco igualando siempre el precio al coste marginal. Luego el coste marginal será la curva de oferta. Mirad, esta es una situación, yo tengo aquí el precio, que es el ingreso medio, el ingreso marginal, el coste marginal. Igualo el precio al coste marginal. Ofrecemos Q0. ¿Ahora veis el puntero aquí o tampoco lo veis? Cuando estoy aquí con el Ahora sí, ahora PowerPoint sí. este. Aquí sí que lo veis, ¿vale? Porque digo, a ver si tampoco yo estoy señalando cosas y no me veis. Entonces, el precio
Y esta es la cantidad. ¿Cuál es el coste por cada unidad? El coste por cada unidad es lo que me dice la curva de costes totales medios. Luego este es el coste por unidad. En este caso, esto verde son beneficios, porque por cada unidad el precio que obtengo por la venta es superior al coste unitario. Luego, la diferencia esta en vertical sería, esto sería el beneficio por unidad, que por el total de unidades, Q0, el beneficio total. Y esta situación de aquí, esta situación es donde yo igualo el precio al coste marginal y ofrecemos Q0. Y diríamos, bueno, ¿y ahora cuál es el coste por cada unidad producida? Pues esta Q0 la llevaríamos a la curva de costes totales medios y diríamos, ostras, el coste por unidad producida es este, lo que me indica la curva de costes totales medios. Y el coste por unidad es superior al precio de venta. En este caso, la diferencia entre el coste total medio y el precio son las pérdidas por unidad, que por el total de unidades, esta superficie que tenemos en rosa son las pérdidas. Lo que pasa es que estas pérdidas son inferiores al coste fijo, que si yo cierro como pérdidas voy a tener el coste fijo. ¿Y por qué sé que son inferiores? Porque yo cuando vendo la cantidad Q0, el coste por unidad, pero del coste variable, es este punto de aquí. Es este punto de aquí. Este es el coste variable medio. Luego yo con el precio que es más alto cubro la totalidad del coste variable, pero no llego a cubrir el coste total. Pero como cubro el coste variable y algo más, que es esto de aquí, por lo menos esas pérdidas son inferiores al coste fijo. ¿Qué pasaría en esta situación? Mirad, el coste fijo es esto. Eso es el coste fijo, que es la diferencia entre el coste total medio y el coste variable medio por el total de unidades. En este caso, este es el coste fijo. Y este coste fijo es inferior a las pérdidas, que las pérdidas es todo esto. Es la diferencia entre lo que obtengo por cada unidad vendida y el coste por cada unidad producida. Ahora, ¿qué ocurre? Que las pérdidas son superiores al coste fijo. Ahora no me interesa producir. De hecho, con el precio P0, yo no llego ni siquiera a cubrir el coste variable. El coste variable por unidad producida es superior al precio. No llego ni siquiera a cubrir el coste de la mano de obra, ni tampoco el coste fijo. Para eso no me interesa contratar a nadie. Yo cierro, asumo como pérdidas el coste fijo y ya está. Luego, cuando el precio es P0, yo no ofreceré Q0. Yo no ofreceré nada. Por eso la curva de oferta es, si este es el mínimo de explotación, que es el mínimo del coste variable medio, es la cantidad ofrecida es 0 hasta que llegamos al mínimo de explotación y a partir de aquí la curva de oferta es la curva de costes marginales, que es esta. Que esto es lo que pone aquí. Y entonces ya, esta es la curva de oferta para una empresa. ¿Cuál es la curva de oferta de mercado? Eso lo vimos. Aquí teníamos, por ejemplo, supongamos que tenemos 3 empresas, Q1, Q2, Q3. La curva de oferta de cada una es su curva de costes marginales desde, por eso pone el coste variable medio, desde el mínimo del coste variable medio. Y entonces, ¿cómo se obtiene la curva de oferta de mercado? Sumando horizontalmente la oferta de cada una de las empresas. Y entonces, esta es la oferta de mercado. La oferta de mercado estamos en el corto plazo, ¿eh? La oferta de mercado en el corto plazo, que es la suma en horizontal de las curvas de oferta individuales desde el mínimo del coste mínimo de explotación o mínimo del coste variable medio. Esta curva de oferta es la que al principio de la clase de hoy lo dejamos aquí. He dicho, tenemos la demanda de mercado, la suma en horizontal de las demandas individuales. Tenemos la oferta de mercado, que digo, la dibujo así porque yo sé que la ley de la oferta me dice que tiene pendiente positiva. Y decíamos, sacamos el equilibrio, el precio de equilibrio, y esta es la curva de demanda para cada una de las empresas. Si yo tengo aquí la empresa, yo ya sé que esta es la curva de demanda para la empresa y la curva de oferta es su curva de costes marginales.
desde el mínimo del coste variable medio. Y esta curva de oferta, ahora ya estoy en condiciones de decir cuál es. Esta curva de oferta es el sumatorio de las ofertas individuales. El sumatorio en horizontal de las ofertas individuales. Vale, lo dejamos aquí, que ya lo que queda es el largo plazo. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda o no? A ver, No. que vea. Un segundín. No. A ver. No. Recording stopped. Vale. ¿Alguna duda o no? No. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día igual termino esto y luego seguimos con las prácticas o empezaré con las prácticas, ¿vale? Nos vemos ya entonces el jueves. Ah, bueno, sí, en las prácticas terminaremos los 2 ejercicios que nos quedaban del tema 5 y luego empezaremos posiblemente con ejercicios del tema 6. Oye, una cosa, el examen va a ser tipo test y lo vais a tener en clase teórica el primer día que tengamos clase presencial. Lo digo porque no sé si será el calendario, a ver. Es bastante tarde porque será, yo creo que tenemos clase presencial el día 9. Pues el día 9 sería el examen. Tendríais que venir todos con ordenador. Va a ser tipo test y tenéis que venir todos con ordenador. ¿eh? ¿Y hasta qué temas? Yo quería hasta el tema de producción, pero como nos vamos hasta el día 9, no sé yo si también traía competencia perfecta, porque fijaros que aún faltan 2 semanas para hacer el examen, y entonces este tema nos va a dar tiempo a terminarlo, a hacer los ejercicios prácticos y a todo. Entonces sí que ya no sé si será hasta costes o hasta este tema. ¿En tablet también vale? Me imagino que sí, claro. ¿eh? ¿Una duda? Sí, claro, pregunta. Chao a los demás, que vaya bien hasta el jueves. A ver, que me quería preguntar una duda.